el tema, el primer examen parcial, tiene un propósito bastante claro, que tiene que ver con el hecho de abordar con temáticas que se podrían considerar propias de la ingeniería de software o de manera un poco más genérica de la tecnología de ingeniería de software. Y esto, hay temas que son muy tradicionales, como por ejemplo la calidad del software, la gestión de configuración, la productividad, y también temas que tienen que ver con la coyuntura de un punto de vista tecnológico, como la IA, Internet de las cosas, blockchain, etcétera. Y si bien es cierto, y esto por favor entiéndalo bien, si bien es cierto, cada grupo está trabajando con un tema, lo que no significa que solamente ese grupo debe conocer ese tema, porque es probable que este primer examen parcial termine como un examen escrito sobre todos los temas para todos. O en su defecto, si no hay ese examen, es probable que sea parte del contenido del examen final. Por eso es que es preciso que pongan bastante atención a los temas. Por lo menos saber cuáles son los temas para que en base a ustedes por su cuenta, si quieren, pueden profundizarlo. De todas maneras, cada grupo va, más allá de hacer la presentación, el taller que habíamos quedado, va a elaborar una documentación, la cual vamos a publicarla en la plataforma. Cada grupo lo va a publicar máximo hasta el día jueves a las 6:15. Luego yo voy a todos aquellos trabajos que sean elegidos, porque ojo, ¿no? No todos los trabajos van a ser elegidos. Ojalá fuera así, pero aquellos trabajos que no estén listos no los voy a seleccionar para que hagan su presentación. Esa noche vamos a revisar absolutamente todo y aquellos que estén listos obviamente tendrán su asignación de tiempo para que puedan proceder. Y esos trabajos los vamos a publicar. Voy a crear un repositorio probablemente ahí mismo en la plataforma, donde vamos a publicar los documentos para que todos tengan acceso y puedan servirles como referencia. Por eso es que la documentación tiene que ser lo suficientemente útil para que aquellas personas que quieran profundizar un poco más sobre el tema quede claro. ¿Ok? Veamos entonces cuál es la documentación, porque sobre el examen como tal ya habíamos definido. Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? En primer lugar, hay una revisión de la literatura con respecto al tema que les fue asignado. Todos tienen que hacerlo eso. En segundo lugar, deben conseguir 3 aplicaciones parecidas, o más que parecidas, 3 aplicaciones que implementen el tema que les fue asignado. Estas aplicaciones, en lo posible, deben ser aplicaciones, llamémosla, reconocidas, ¿no? Es decir, hechas por empresas de prestigio, probablemente consolidadas fuera del país. ¿Por qué? Porque esos trabajos sí vale la pena, digamos, analizarlos y verlos con mayor profundidad. Para ello, habíamos dicho que deben conseguir 3 aplicaciones, de las cuales ustedes se tienen que, digamos así como, especializarse en saberlas usar, para luego armar un taller y hacer una presentación de dichas herramientas o dichas aplicaciones. En total tenemos como 14 temas con los cuales vamos a estar trabajando. Digamos, su presentación no debería ser menos de 45 minutos, tampoco más de 50 minutos. Esa presentación debería incluir una parte de la fundamentación teórica,
otra parte, el taller sobre las aplicaciones que han conseguido las tres. Después me llama y me dice, se jodió. ¿Quién está hablando? A ver, les decía, tenemos que explicar tres aplicaciones. Luego ustedes tienen que hacer tres propuestas. Una de esas propuestas, de las tres, dos podrían estar en calidad de prototipos, llamémoslo, de modelos. Pero una tiene que tener una implementación completa. Y finalmente, cada alumno de manera independiente debe escribir un artículo a partir del tema, en calidad, por ejemplo, como de reflexión, es decir, lo que le queda de un punto de vista después de haber hecho dicho trabajo. Espérenme un ratito. Disculpa un ratito la cámara. A ver si llamo. Si alguien sabe algo que sea bueno para la alergia, me avisa, por favor. Es que este clima es terrible. Bien, ahí volvamos. Decíamos que deben presentar tres propuestas. De las tres propuestas, una debe estar plenamente implementada y finalmente una reflexión. ¿Se entienden los esos temas? Bien, ¿cómo lo van a documentar? En primer lugar, toda la revisión, digamos, de la literatura o la investigación que van a hacer, obviamente tiene que aparecer en la documentación. Por lo tanto, deberán haber uno o dos capítulos, tal vez tres, depende de cuánto lo han profundizado, relacionados al tema. Pero algo sí quiero resaltarles en esas fundamentaciones teóricas. No es preciso que escriban libros completos sobre el tema, sino más bien traten de presentar una especie de una revisión de 2, 3 literaturas, tal vez más, y ustedes tener la capacidad de sintetizarlo y colocarlo ahí. Es decir, la persona que lea es como que estuviera leyendo la síntesis a partir de 3 a... Espera un ratito. Les decía que a partir de la literatura que han leído, escriban 1 o 2 capítulos, pero no hablen de cosas muy triviales. Por ejemplo, no sé, alguien está trabajando con visión artificial aplicado a la industria.
creo que hay un grupo, ¿no? No es necesario que empiecen a definir qué es la inteligencia artificial, ni mucho menos, sino céntrense en cosas un poquito más concretas. Por ejemplo, hablar directamente de lo que es la visión artificial desde el punto de vista, obviamente, de la inteligencia artificial, donde sí deberían profundizar en la forma de trabajo que realiza, digamos, este tipo de tecnología basada en servicios de inteligencia artificial. Conocer claramente el proceso que se sigue cuando se realiza un trabajo de visión artificial. Por ejemplo, algo que ustedes deben conocer bastante bien. Si hablamos, por ejemplo, de una aplicación basada en lo que es el autoaprendizaje, en el ámbito de la inteligencia artificial, si yo les preguntara en este momento, y eso les puedo preguntar en el examen final, y ustedes no van a decir, profesor, nunca hemos olvidado IA, porque yo asumo que están leyendo. Y podría, por ejemplo, preguntarles algo como esto. Cuando ustedes desarrollan una aplicación convencional sin inteligencia artificial, la forma de cómo lo plantean el desarrollo de esa aplicación seguramente tiene un enfoque bien definido. Ahora, cuando van a desarrollar una aplicación, por ejemplo, que incluye procesamientos basados en la inteligencia artificial, ¿cambia el enfoque? ¿Es el mismo? ¿En qué cambiaría? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quisiera explicarlo? Es decir, en la forma, el enfoque de cómo abordamos el desarrollo de una aplicación convencional sin IA versus el desarrollo de una aplicación ya que incluye inteligencia artificial, ¿cambia? ¿Es la misma? Ahí vamos con el ingeniero Franco Milena. ¿Está ahí? Sí, ingeniero. A ver, coménteme cómo sería la figura. ¿Cambia o es lo mismo, ingeniero? ¿Cuál es la pregunta completa? No, pues tiene que estar atenta. Pues. Si no, aquí viene. Sí, disculpar. O sea, se apagan su cámara y no están. Es lo mismo que no estén. Ahora vamos con Beatriz. ¿Está Beatriz? A ver, vamos comentando, Beatriz. ¿Cómo sería el enfoque suyo? ¿Es lo mismo o es distinto? Beatriz. Luis Fernando Santos, ¿quién es? Sí, ingeniero. A ver, vamos comentando, Luis. No cambiaría, siento que sería el mismo enfoque, ingeniero. Ya, para que tengan una respuesta clara a esto que les estoy preguntando, dos cosas tendrían que haber pasado en su vida. Una, estoy seguro que pasó. Es decir, han hecho un montón de aplicaciones que no necesariamente escogían. Ahora, la segunda cosa que tendría que haber pasado es haber hecho aplicaciones que incluían IA. Y por lo menos en ingeniería de software uno algo han hecho, si no han hecho otras materias. Imagino que también otras materias abordan el tema de la inteligencia artificial. Entonces, basada en esas dos experiencias, haber hecho aplicaciones con IA versus haber hecho aplicaciones sin IA, ¿qué cambia? ¿Es lo mismo? ¿Es igual? ¿Alguien quiere comentar? Ingeniero, ¿yo puedo comentar? Claro, vamos a ver, por Am, favor. el proceso de desarrollo del software no tendría por qué cambiar, tiene que pasar por las mismas fases, igual lo vamos a documentar, simplemente va a cambiar la tecnología, no tendría por qué cambiar algún paso. Okay. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo? Ingeniero, Vamos con Everest. sí cambia, ¿no? La forma de abordar, sobre todo, digamos, cuando se trata de desarrollar, digamos, un modelo de inteligencia artificial. Por decir, en una programación normal, lo que nosotros, digamos, creamos reglas para saber una respuesta. En cambio, en el modelo, digamos, al crear un modelo, nosotros, digamos, en cierta manera ya sabemos la respuesta, pero lo que no sabemos es cómo las reglas por decir, para el reconocimiento de imagen. Esa es la variación, ¿no? Muy bien. Ok.
La respuesta de Flores es bastante válida, al igual que la de Ebert. Flores obviamente le da una respuesta en el contexto más mayor, es decir, un punto de vista de proceso de desarrollo. Sea la aplicación que estuviera desarrollando, incluye o no incluye IA, sea del tipo de aplicación que sea, siempre va a haber un proceso. Y ese proceso va a tener solamente 4 actividades. Es como alguna vez hemos dicho, o sea, nadie desarrolla software si no entiende el problema. Eso es análisis, ¿no es? Nadie desarrolla software si no crea soluciones. Eso es diseño. Nadie desarrolla software si no escribe código. Eso es codificación o implementación. Al igual que nadie desarrolla software si no se asegura que está libre de problemas, de efectos. Eso es pruebas. Entonces, desde el punto de vista del proceso, Flores tiene toda la razón. Un proyecto de desarrollo de software siempre va a involucrar mínimamente esas 4 actividades. Lo que puede cambiar es el enfoque, es decir, la forma de cómo lo hagamos. Por ejemplo, si utilizo una estrategia 100% predictiva, entonces mi proceso ese será totalmente secuencial, lineal. Si utilizo un proceso basado, como por ejemplo en el prototipo, de repente esas actividades no están claras y todo se centra en un conjunto de iteraciones donde mi propósito central es escribir código hasta descubrir qué es lo que el cliente quiere. Pero si ese proceso yo lo centro en el proceso unificado, de repente voy a tener varios ciclos donde en cada ciclo se repite ese proceso, una especie de mini proyecto. Ahora, si eso lo aplico en el Scrum, es algo similar, pero probablemente con tiempos de entrega mucho más rápidos. ¿Cómo se llama sprint, no? ¿Cómo se entiende el término sprint? O sea, ¿por qué se llamará sprint? Se llama sprint porque el tema central ahí es la velocidad. Es decir, en muy poco tiempo tenemos resultados. El ejemplo más clásico para entender a lo que es un sprint es lo que ocurre en la Fórmula 1. No sé si alguna vez han visto las carreras de Fórmula 1. Las carreras, las carreras principales, por decirlo, son los domingos. Pero algunos gran premios incluyen unas pequeñas carreras que son los sábados. Ambas son carreras. Pero la del sábado se llama un sprint. ¿Por qué? Porque es como una mini carrera. Es decir, en vez de darle 50 vueltas al circuito, se le da 15 vueltas al circuito. En vez de asignarle 28 puntos al ganador, se le asigna solamente 10 puntos. Pero sigue siendo una carrera, tiene todas las condiciones de una carrera. El punto en Scrum es exactamente igual. En vez de esperar bastante tiempo para generar un valor al cliente, que es un producto, él espera lo más 4 semanas, ¿no? Eso es lo que se quiere. En 4 semanas máximo tenemos software. Entonces, desde ese punto de vista está correcto. Lo que menciona Ebert, obviamente, tiene que ver ya con la forma de cómo empezamos a nosotros abordar el proceso de desarrollo de software cuando incluye IA. Cuando hacemos un desarrollo de software convencional, nosotros probablemente nos preocupamos de definir absolutamente todo desde un punto de vista de codificación. O sea, definimos las entradas, definimos las salidas, pero también definimos la lógica del proceso, los algoritmos, ¿no? O sea, siempre lo hacemos. Pero cuando trabajamos con un software que ya incluye la IA, la situación cambia. Porque normalmente yo conozco las entradas, también conozco las salidas. Lo que no hay es cómo hacemos para llegar de las entradas a las salidas, ¿no? O sea, no hay un algoritmo que nosotros de entrada lo podamos conocer. Porque si ya lo implementamos nomás y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente ahí la figura cambia, tenemos que construir un modelo. Ese modelo seguramente viene como alguien dice, a partir de un montón de planteamientos y entrenamientos hasta perfeccionar el modelo. Muchos de ustedes, por ejemplo, podrían estar usando IA en sus aplicaciones. De repente llegaron a hacer el entrenamiento, pero el entrenamiento nunca va a ser útil si no hay una gran cantidad de entradas y una gran cantidad de salidas. Porque en la medida que los datos de entrada y los datos de salida sean mínimos, obviamente el modelo pues no va a ser lo suficientemente interesante, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos encontrar, tomando como referencia lo que ocurre en Google, 3 formas de usar a la IA, así, sin complicarnos mucho. 3 formas. La primera, quizás la más fácil. Que yo tengo una aplicación y ocupe directamente los servicios, por ejemplo, por decirle, el procesamiento de imágenes. Los servicios de procesamiento de imágenes que tiene Google. Directamente.
y ocupé lo que él ya tiene en cuanto a banco de imágenes y cosas por el estilo. Si es un tema general el que estoy abordando, lo que tiene ya en su base de datos, lo que tiene Google o en visión artificial, podría ser más que suficiente. Un segundo nivel, de repente yo estoy haciendo algo mucho más específico, donde yo preciso ciertas imágenes muy personalizadas que no necesariamente se garantiza que lo tengan allá. Entonces yo voy a utilizar el servicio de autoaprendizaje del mismo Google, ¿no? Donde lo que yo voy a ocupar es un panel, y en ese panel voy a empezar a entrenar y hasta llegar a definir un modelo. Una vez que lo tenga el modelo definido, ya podré hacer lo demás, que en este caso es escribir el código. Y un tercer nivel, de repente un poco más elaborado, es pensar ya en algo como TensorFlow. Entonces, tendríamos nosotros que más o menos, cuando ustedes me presenten el primer parcial, los que están ocupando IA, seguramente esos aspectos van a parecer bastante claritos, muy bien definidos. Entonces, hay ciertas situaciones que van a cambiar. Desde el punto de vista de la documentación, entonces, tendríamos los siguientes puntos, les decía. Primero, 1, 2, 3 capítulos de la fundamentación teórica. El punto es que quien hable, por ejemplo, de procesamiento de imágenes, o procesamiento de texto, o procesamiento de audio, o procesamiento de video, o generación de código automático, o pruebas en el software, porque son todos esos temas. Esos capítulos tendrían que convertirlo, no sé si es mucho término, pero ojalá lo fuera, en una especie de expertos en el tema. Ese es el fin, por lo menos desde un punto de vista teórico en esa parte. Entonces, en la documentación viene eso. 2, 3 capítulos de la fundamentación teórica. Luego, tenemos nosotros otro punto que tiene que ver con el hecho de que deben conseguir 3 aplicaciones que se parezcan, mejor dicho, 3 aplicaciones de software hechas en alguna parte del mundo que hayan implementado el tema que les fue asignado. Para muchos esto es fácil y para otros no. Para muchos es fácil porque, bueno, todo lo que tienen que hacer es o descargar el software o tener una cuenta a un software que de repente está por ahí en versión de poder de demo y aprenden a usarlo y lo muestran. Para algunos de repente esto no es tan fácil porque es un software que involucra un montón de otras herramientas. Por ejemplo, supónganse un software que tiene que ver con blockchain y relacionado a Internet de las Cosas para aplicaciones de tipo de las clásicas inmobiliarias, pero no es solamente a nivel de generación de contratos, sino que también la aplicación controla lo que ocurre en la casa. Por ejemplo, hay una regla en el contrato inteligente que dice que si el inquilino no paga una determinada cuota, ya no puede entrar a la casa, las chapas automáticamente se pegan o se cierran, no se abren. Eso es controlado por el software, ¿no? Y eso no lo van a mostrar, pues, ustedes no se van a descargar un software que haga eso, o sea, es difícil. Entonces, ¿cómo hacemos? Obviamente, ahí ese tipo de empresas seguramente tienen una especie de videos, tutoriales, los cuales ustedes sí los pueden usar. Pero los videos, tutoriales que ustedes vayan a conseguir no los tienen que publicar tal y cual, sino ustedes los tienen que personalizar, es decir, tienen que reducirlo, tienen que traducirlo, tienen que combinar 2 o 3 videos si fuera necesario para que quede bastante claro. Hoy por hoy, en teoría, cada vez es mucho más fácil de personalizar imágenes, personalizar videos. Con estos servicios de inteligencia artificial lo estuvieron probando y son terribles, ¿no? Uno ya no puede creer qué video, qué imagen es cierta o no es cierta porque es relativamente simple poder hacer cierto tipo de creaciones, inclusive a partir de un básico texto, ¿no? Lo que se denomina un prompt. Y por cierto, ¿han visto ya, no, ese nuevo anuncio de trabajo? Donde ya están buscando ingenieros en prompt. ¿Lo vieron? Sí, ¿no? Sí, ya. De hecho, bueno, lo denominan ingeniería en prompt. No sé si será mucho nombre, pero en el fondo
Lo que se quiere decir es que como tenemos tantos servicios de IA, bueno, lo que tenemos que conseguir es gente que lo sepa usar, pues, ¿no? Que lo sepa aprovechar. Porque ustedes saben que estos servicios, por ejemplo, como por ejemplo GPT o ChatGPT, están ahí, pero si no lo sabemos usar bien a través de los prompts, no nos va a servir de mucho. Ayer, hace 2 o 3 días, lo habilitó Microsoft de manera abierta usando su navegador Edge con su motor Vint. ¿Lo vieron? Ya incluye la generación de imágenes, la generación de URL, un montón de asuntos. Google está pagando, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Google? Se llama algo parecido a uno de los Homeros de los Simpsons, ¿no? Bart se llama, ¿no? ¿Lo vieron? Sí. ¿Por qué creen que no sale Bart? Porque hasta donde sabemos no se haga. Yo por lo menos el viernes lo he estado mirando y para empezar no está disponible en español, o sea, no reconoce prompts en español. Hay que escribirlos en inglés. Y aún todavía está restringido el acceso porque para poderlo usar hay que inscribirse en una lista de espera, ¿no? Le hacen esperar unas 2 o 3 horas, por lo menos eso me hicieron esperar y luego ya lo habilitan a uno. Y es raro que no lo publique Google. Tenemos que son ellos los autores originales de la parte central de lo que es GPT, que es la parte de la transformación. Ellos han sido los precursores de eso, digamos. ¿Alguien tiene una idea por qué creen que Google no lo saca? Yo tengo una idea, a ver, pero la voy a comentar, pero no sé si alguien tiene otra. Es interesante comentarlo, ¿no? Por ahí un video que Google no lo hace porque es como una empresa formal que se dedica a la distribución de información y se puede todavía usar esa herramienta para cosas muy éticas, ¿no? Sí, ¿no? Es interesante ver cómo funcionan estas cosas. Imagínense, a ver, ahorita está en boca de todo el mundo desde noviembre del año pasado y cada vez más en lo que es el chat GPT. Inicialmente estaba en el 3, luego en el 3.5, ahora está en el 4. Supuestamente viene el 5, pero lo han parado, lo han detenido porque nos aproximamos a la singularidad tecnológica. Eso es lo peor que podría pasar, alguien dice por ahí. ChatGPT no es la culminación de esto, es apenas probablemente el inicio, ¿no? De todo lo que estamos viendo. Será la culminación de trabajos previos. Por ejemplo, han habido otros chats inteligentes, como por ejemplo de WhatsApp hace unos 4, 5 años, 6 años atrás, muy bueno. Pero ChatGPT vino con probablemente mejor trabajado. ¿Quién lo publicó ChatGPT? ¿Quién lo desarrolló? ¿Alguien sabe? ¿La empresa? OpenAI se llama, creo. Eso, ¿no es? OpenAI. Esa empresa, por ejemplo, es nueva. Comparada con Google, con Microsoft, con esas empresas. Entonces, imagínense que ellos lancen un servicio como este y lo pelen, es decir, quede mal, salgan las cosas mal. Pierden mucho comparado con lo que haría Google. Imagínense que Google lanza algo así y salen mal las cosas. Seguramente el impacto es distinto, ¿no? Por ejemplo, si esta empresa de ChatGPT se lo operan en lo que están haciendo, lo peor que puede pasar es que desaparezca OpenAI y no pasa más, probablemente. Pero con Google no es lo mismo, pues, ¿no? O sea, no lo pueden pelar. Por eso es que seguramente se toman mucho más en serio, mucho más tiempo para asegurarse que lo que van a publicar está muy bueno. Ahí se han escuchado rumores, inclusive que hasta el mismo bar lo están por abandonar porque aún todavía está con problemas. El caso, por ejemplo, de ChatGPT, ustedes saben que podemos preguntarle, pero cosas solamente hasta 2021, ¿no es? Después, en teoría, más adelante no sabe. Ni siquiera está conectado a Internet de forma directa. En cambio, lo que ha hecho Microsoft, que es el dueño del 49% de OpenAI, creo que no es, Bill Gates, que ha hecho Microsoft, agarrado y
está usando a lo que es el GPT y lo ha ligado a Internet, por lo tanto puede mostrar información totalmente fresca. También, novedad, ustedes le preguntan a Bing a través del Edge el resultado del partido de hoy día y le va a decir. Pero si le preguntan a GPT, a chat, no le va a decir, no sabe. Entonces hay ese tipo de situaciones que a veces uno tiene que comprender. Es como cuando uno desarrolla software. No sé si alguna vez, creo que les mostré. ¿Cuándo usar Scrum? ¿Alguien sabe? Porque todo el mundo a veces quiere usar Scrum absolutamente para todo. Y bueno, puede ser que realmente funcione, pero no necesariamente. Miren, aquí está, vamos a mostrarlo. Normalmente los proyectos los podemos clasificar o categorizar en todo caso en 4 tipos, ¿sí? Proyectos, llamémoslo sencillos, proyectos complicados, proyectos complejos y proyectos caóticos. ¿Qué es lo que determina que un proyecto sea sencillo, complicado, complejo o caótico? Por ejemplo, si yo tengo un equipo de desarrollo que 10 años viene haciendo software de tiempo real para industrias, esos que incluyen automatizaciones basadas en sensores, hardware, 10 años que viene haciendo ese software, esa empresa. A esa empresa se le pide hacer otro software, pero esta vez ya no es un software en tiempo real, se le pide hacer un software, no sé, de un supermercado o de ventas y compras. Para esa empresa, ese proyecto podría ser sencillo, complicado, caótico, ¿cómo lo pueden ver? Para esa empresa. Una empresa que 10 años que viene haciendo software de tiempo real, de esos software por demás sofisticados que tienen que ver con bastante la orientación a la automatización, donde el humano participa o interviene mínimamente y sin embargo el software percibe todo lo que lo rodea a través de sensores. 10 años que vienen haciendo ese software. Pero después de 10 años a esa empresa, por alguna razón, ya no va a ser otro software de ese tipo. Ahora va a ser un software, no sé, para un súper. Para esa empresa, ¿dónde podríamos colocar ese proyecto? ¿Será sencillo, complicado, complejo o caótico? ¿Alguna idea? Y yo dije, A ver. ¿Dónde? Sencillo. Ustedes se pueden preguntar. Mire, a ver, están en la universidad 4 años, pongámosle. De los 4 años que vienen haciendo software, no sé, de todo tipo y esta vez sin inteligencia artificial. Bueno, si les ponen a hacer un software similar a lo que vinieron a hacer los 4 años anteriores, probablemente podrían colocarlo como sencillo. Si les ponen a hacer algo que nunca han hecho antes, probablemente venga por acá. Por ejemplo, esa pregunta que les acabo de decir, una empresa que viene haciendo 10 años software de tiempo real, que para nosotros a primera instancia parece un software complicado, frente a un software de ventas y compras, pero para esa empresa seguramente que no va a ser sencillo. Va a ser complicado, complejo. ¿Por qué? Por estas situaciones. ¿Qué tiene que ver la incertidumbre? La incertidumbre es la que determina si un proyecto es sencillo, es complicado, es complejo o es caótico. Y la incertidumbre desde 2 puntos de vista. Por un lado, de los requerimientos, es decir, en la medida en que los requerimientos estén claros o totalmente definidos, habrá seguramente una variación. Por ejemplo, si los requerimientos están muy bien definidos, hay una baja incertidumbre. Pero en la medida en que los requisitos no estén claros o
haya una gran probabilidad de que estos cambien, obviamente la incertidumbre será mayor. Y lo mismo pasa, pero esta vez en este otro lado, en la parte técnica. Esto es como mirar al cliente y esto es como mirar al desarrollador. Yo como desarrollador, ¿cuál es el grado de incertidumbre que tengo frente a la aplicación que voy a desarrollar? Bueno, entonces, si la aplicación que voy a desarrollar es una aplicación que ya la he hecho, o sea, no necesariamente la misma, pero similares, probablemente pueda tener una baja incertidumbre. Pero si es una aplicación que de repente no la ha hecho con mucha frecuencia, la incertidumbre va a ir cambiando. Desde ese punto de vista, tenemos esta situación. Cuando abordamos un proyecto sencillo, ojo, no sencillo, no en general, sino sencillo desde el punto de vista del equipo. Porque para un equipo lo que es sencillo, para otro no, puede que no lo sea, por su práctica. Cuando un proyecto es sencillo en un proceso lineal, es probablemente conveniente, apropiado. ¿Sí? Un enfoque adaptativo como el proceso unificado no es común, podría fácilmente manejar esto de acá, lo complejo y lo complicado. Los caóticos, sí. Normalmente los caóticos son proyectos que son realizados por las startups. ¿Por qué? Porque las startups se enfrentan con algo desconocido. Por eso es una startup. Y al ser algo desconocido, les puede ir tan bien como puede que no les vaya muy bien. ¿Por qué? Porque están frente a un proyecto caótico. Algo parecido podríamos entender lo que ocurre con OpenAI. Este tipo de servicios, estamos todavía en este estado, estamos aquí. Si bien esto funciona, pero es lo mismo, lo han puesto como un prototipo, ¿no? Está publicado como un prototipo, no es un producto final. Ellos mismos dicen, podemos equivocarnos, inclusive la forma de cómo lo han cargado la información no necesariamente está validada. Por eso es que hay posibilidades de que sí se equivoquen. Una startup es fácilmente que estén bregando con este tipo de tecnología o de proyectos caóticos. Por eso es que normalmente lo vemos así. Lo caótico, después de haberlos trabajado, se pueden convertir en complejos. Esto que está complejo, después de haberlo trabajado, se puede convertir en complicado. Y una vez que esto es trabajado, se convierte en algo ya definido, obvio. Y luego viene una revolución como viene la IA y otra vez empezamos con lo caótico. Y ese es el ciclo permanente que nosotros como desarrolladores permanentemente tenemos que estar, digamos, como atentos a lo que ocurre porque vienen estos cambios que hacen que como un reinicio absolutamente de todo. Fíjense, un desarrollador de software que no le entiende a la IA, de aquí en adelante, ¿va a estar en problema o no? Claro que sí. Ustedes como jóvenes seguramente son los que menos afectados porque están empezando ya con esto. Pero pónganse a pensar en desarrollo desde hace 4, 5 o 10 años atrás. Si ellos no están en esto, es probable que pronto también estén en serios problemas. Y son situaciones que van a ocurrir, que ocurren siempre. A esto nosotros lo llamamos como oportunidades. Es como el clásico dicho, ¿no? Muchos de nosotros no nos animaríamos a hacer un sistema de ventas y compras o contabilidad. Abrir una empresa y poner ese tipo de sistema, diríamos, ¿para qué? Si hay tanto ese tipo de sistemas. Inclusive hay sistemas que son hechos por empresas enormes, hay empresas, aplicaciones hechas por personas individuales, inclusive gratuitas. Si alguien a ese sistema de ventas, compras, a ese clásico sistema, le agrega funcionalidades basadas en la IA, obviamente que se está creando una oportunidad de negocio. Bueno, otros temas con los cuales estamos trabajando en este primer parcial a nivel de documentación, que eso es lo que estábamos hablando al inicio, debe tener, decíamos, unos 3 capítulos que hablen de la fundamentación teórica. Deben describir 3 aplicaciones parecidas, o mejor dicho, de su área,
Si fueran aplicaciones muy grandes pueden elaborar videos o tutoriales o que vean conveniente, pero procesenlos, trabajenlos, no los pongan tal y cual. Empezamos a comentar de la IA porque hemos encontrado herramientas muy interesantes que facilitan ahora hacer estos trabajos. Los mismos resúmenes, la misma síntesis, las IA se lo pueden hacer por ustedes. Y el tema es, no necesariamente puedes presentarlo. El tema es que quede con nosotros, ¿no ves? Ahora, ya en el punto de las tres propuestas lo tienen que presentar como proyectos. Es decir, asuman que van a presentar ante alguien la posibilidad de implementar algo. Por ejemplo, usemos el caso de los jóvenes que están haciendo visión artificial para la industria. Ellos pueden decir, mira, este tema yo lo puedo aplicar en la fabricación de champús y también lo podríamos fabricar en la fabricación, qué sé yo, de hornos, y también lo podríamos fabricar en la fabricación, no sé, de aceite, por decirlo. Bueno, pero no es solamente decirlo, sino que tienen que elaborar un plan. Y ese plan seguramente involucra, pues, desde objetivos, alcance, costos, presupuestos, y obviamente modelos iniciales, ¿no? que tengan y dejen que trata dicho plan. De esos tres, uno de ellos los tienen que implementar completamente, hemos quedado en él. Es decir, tiene que haber una aplicación. Ahora, esa aplicación que van a desarrollar, ¿cómo es que lo van a documentar? O sea, tampoco hay nada que sea raro. En teoría van a ocupar Scrum, entonces tienen que mostrar el proceso de desarrollo de esa aplicación siguiendo lo que dice Scrum. El año pasado en Ingeniería de Software 1, si ustedes se acuerdan, habíamos comentado un patrón de desarrollo, un enfoque de desarrollo de cómo aplicar Scrum. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Entonces yo espero ver, por ejemplo, algo como eso. No es que van a hacer lo que mucha gente cree. Mucha gente cree que el hecho de desarrollar software con Scrum todo se va a reducir a solamente escribir código. Y es ahí donde en ese proyecto van a tener serias complicaciones si no lo hacen. Este documento, por ejemplo, lo comentamos el año pasado, ¿se acuerdan? En Ingeniería de Software 1. Acá, por ejemplo, habíamos planteado un enfoque de cómo aplicar Scrum, porque Scrum, al final, ustedes saben, no es una metodología. Es decir, Scrum no les va a decir cómo hacer análisis, cómo hacer diseño, cómo hacer implementación y pruebas, ni mucho menos, nunca habla de eso, ¿no? Entonces, Scrum es como una estructura, un marco de trabajo donde nosotros tenemos que ir, como que tuviéramos que personalizarlo e insertar las cosas de cómo lo vamos a trabajar. Este documento que habíamos comentado el semestre pasado era una propuesta de cómo hacerlo justamente. Acá, por ejemplo, habíamos descrito el proceso normalmente explicado a partir de lo que es la propuesta de Scrum. Esta parte que para muchos lo denominamos, por ejemplo, el sprint cero, que ocurre antes de cualquier sprint, deberíamos realizar estas actividades. Y aquí me interesa pararme en dos aspectos. Por un lado, en el uso de herramientas para gestionar el proyecto. Gestionar el proyecto desde un punto de vista de herramientas significa ocupar cosas como, por ejemplo, Microsoft Project podría ser, Jira podría ser, Trello podría ser, herramientas para la gestión de configuración del software podría ser, herramientas para el desarrollo colaborativo o remoto podría ser. Ese tipo de herramientas las tenemos que definir más allá de las herramientas de implementación. Y aquí ya plantea tres modelos obligatorios que tenemos que desarrollar. Y en la aplicación que ustedes van a desarrollar en este parcial 1, estos tres modelos deberían aparecer. Un modelo de contexto, un modelo de arquitectura y un modelo de la base de datos. Una vez que tenemos todo eso a partir de los requisitos iniciales, como dice acá, generamos el backlog. Aquí también está
una propuesta de una plantilla para representar el Backlog. En teoría, aquí está un conjunto de historias de usuario, usando las etiquetas el cómo, el quiero, el para. También lo habíamos explicado, si se acuerdan, la manera correcta de representar las historias de usuario. Cómo hacer una planificación del sprint. Y fíjense, en esta parte de acá es donde ocurre el análisis. Cada planificación del sprint, entre otras cosas, involucra el análisis. El análisis de lo que se quiere implementar en el sprint correspondiente. Normalmente ese análisis lo inicia el Product Owner, él explica cada una de las historias de usuario. ¿A quién les explica? Al equipo de desarrollo. ¿Vale? Usando una técnica de las 3C que habíamos comentado. El equipo de desarrollo, en teoría, tiene que confirmar que entendió de qué trata la historia de usuario. Es posible, inclusive, que si es compleja la historia de usuario, se tenga que construir prototipos para realmente entender la historia del usuario. Finalmente, el equipo le asigna puntos de historia de usuario, que lo habíamos comentado en Ingeniería Software 1, ¿no? La técnica de Planning Pocket. En base a ello y a su productividad van a elegir algunas o cuáles van a implementar. Acá también hay una plantilla para representar ello. Y aquí está el patrón de desarrollo propuesto, ¿no? Que debería involucrar actividades de diseño, implementación y pruebas. Y fíjense, aquí hay actividades propias. Debemos diseñar la arquitectura del software en cada sprint. Dice actualizar. ¿Por qué dice actualizar? Porque cada sprint, obviamente, que incorpora probablemente nuevas historias de usuario. Entonces la arquitectura va a ser actualizada. Lo mismo va a pasar con el diseño en el ámbito de los datos. Y acá inclusive sugieren qué diagramas podemos usar, ya sea con C4 o con UML. Pero acá hay un punto interesante, sobre todo para los que están haciendo un proyecto de grado. Hay proyectos que probablemente tienen una lógica, involucra estados, involucra secuencias, involucra tiempos. Entonces, ese tipo de historias de usuario es conveniente modelarlas utilizando algunos de estos diagramas. Por eso dice, solo si es necesario y es conveniente, algunas historias de usuario deberían estar acompañadas por este tipo de modelo. Bueno, también tenemos, hace referencia a la planificación, perdón, a las reuniones diarias que ocurren en el equipo, a la forma de cómo hacer la revisión, qué deberíamos hacer, cuál es el propósito de la revisión. La revisión para nosotros es como una validación de lo que hemos hecho. El equipo hace una presentación del software y seguramente no solamente al product owner, sino es más probable que estén gente invitada del lado del cliente para que a partir de ello, de esta presentación que se haga, se pueda encontrar bastante feedback. Acá también hay una forma de cómo documentar dichas revisiones. También tenemos lo mismo, la retrospectiva. La retrospectiva, como saben, tiene que ver con el hecho de evaluar, analizar, reflexionar sobre la forma de trabajo que hemos tenido en este sprint que estamos terminando, donde podemos identificar cosas que salieron muy bien y podemos repetirlas o mejorarlas en futuros sprints, pero también identificar cosas que no salieron bien y preguntarnos el por qué, como dice acá, y con ello evitar que eso ocurra o se repita en futuros sprints. Entonces, esto es lo que yo más o menos espero en términos de documentación del proyecto. Y esto no solo estoy presentando por primera vez, esto ya lo vieron en Ingeniería de Software 1. O sea, siempre que hacemos software, tiene que estar basado en ello. Entonces, la documentación aparecerá eso. Ya luego, obviamente, aparecerán sus artículos. Cada uno, desde su punto de vista, lo puede escribir.
Y no es más. No sé si se entendió, si tienen alguna pregunta. Se entendió, ingeniero. Muy bien, jóvenes. ¿Podría compartir eso, ingeniero? ¿Cuál es el PDF? Ah, Sí, sí. lo tienen del año pasado, pero lo voy a volver a publicar. A ver, esperen un ratito. Ya, gracias. Ahorita lo voy a poner porque luego, digo después, y a veces aparecen imprevistos y ese después no ocurre. Esperen un ratito. Gracias. Esperen un momento, por favor. Y esto que acabo de verlo sobre lo de Scrum es fundamental en los proyectos de grado. Yo he tenido, mire, les voy a ser sincero, ¿qué se puede decir? No sé si llamarlo malas experiencias, malos resultados o malos oyentes, pero han habido jóvenes que han llegado a hacer su presentación de proyectos de grado, presentación final, y han hecho un uso incorrecto de Scrum. ¿Sí? Es decir, un uso terriblemente incorrecto y bueno, pues no, y a veces uno se pone triste porque, pues eso lo comenté en clase. Por eso me interesaría mucho. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, lo voy a publicar ahorita, esto que acabo de comentar. Segundo lugar, como ya no hay mucho tiempo, seguramente lo van a aplicar para el proyecto del día jueves. Pero para clases adelante, si hay alguien que tuviera dudas acerca de cómo aplicar Scrum, no duden en preguntar. Háganlo porque al final todos quedamos mal. En un proyecto de grado, por ejemplo, quedamos mal alumnos, quedamos mal profesores. Algunos porque lo están haciendo mal y los profesores porque, ¿cómo es que lo han dejado llegar acá si no le entiende el negocio? O sea, hay ese tipo de observación. Entonces, si ven que hay algo que no está claro, no lo entienden, no duden, la universidad es para eso. La universidad es justamente para eso, para experimentar, para equivocarse y no tener ese tipo de observaciones. ¿Ok? Bueno, espera un ratito, lo voy a publicar a propósito del punto este. Bien. Bien, ya está, sí, ya para que lo puedan mirar cuando lo vean conveniente. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta más antes de cerrar la sesión, jóvenes. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Ya, mire, quería pedir una solicitud o un favor, no sé cómo lo podría ver. Si es de si cambio, me pueda, si es de cambio de fecha, no hay por nada. favor, No, por no favor, se ingeniero, puede. está pesado esta semana. Sí, sí, lo entiendo, pero es para todos esto, ¿no? Entonces, eso ya habíamos adelantado harto. O sea, de fechas no hay nada que conversar. ¿Otro tema tienen por ahí? Ingeniero, una consulta. Sí, vamos a preguntarlo. A nosotros nos tocó lo que viene a ser mostrar el poder de las herramientas Case. En nuestro caso, tenemos que escoger 3 herramientas y demostrar su funcionalidad. Sí, pues son 3 herramientas, mostrar cómo funciona
Y luego tienen que hacer una aplicación. Pues voy a buscar una aplicación y ya que haga algo, por decirle, no sé, creo que habían puesto inclusive un ejemplo, una biblioteca, donde del 100% del código de esa biblioteca, un gran porcentaje, arriba del 70-75%, ojalá más, lo hayan generado automáticamente. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, Ok. una consulta. El Sí. ejemplo del prototipo que se desarrolla para este tema, que es para demostrar el poder de las herramientas CASE, ¿es necesario que el prototipo sea grande o pequeño o No, algo funcional, pues, ¿no? Algo funcional, por decirle una pequeña biblioteca, un pequeño punto de venta, unas aplicaciones de esa naturaleza, que no sean complejas en su tamaño, porque, como dice, ¿no? El punto es ver, demostrar que se puede desarrollar aplicaciones o generar aplicaciones a partir de esto. La otra alternativa que también podrían usarla es lo que ocurre hoy por hoy, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo han probado, por lo menos estas herramientas de IA generan una gran cantidad de código, que da miedo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a ver si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido tu primera aplicación con la cual, no sé, consideraste que sos bueno para programar, no sé, en su primer año o primer semestre? Bueno, alguien puede decir, mira, la primera aplicación que interesante que yo he hecho cuando estaba en el primer semestre es una aplicación de 3 en raya, o sea, del gato, por decir algo, ¿no? Y es una aplicación bonita. Ustedes le ponen eso, por ejemplo, a estas aplicaciones de IA y se lo hace, y se lo genera. Todo va a depender del prompt, ¿no? Y yo le puedo pedir también que me construya una página web. También le puedo pedir que me construya muchos tipos de situaciones. Entonces, pueden usar también un ejemplo, puede ser eso. Pueden también, otro ejemplo podría ser Copilot. En realidad hay varias cosas que podrían ustedes tomar como referencia para hacer esto, ¿no? una consulta más, ingeniero? ¿Este prototipo tiene que estar en la nube o puede presentárselo localmente? No, Para... no, porque ya el despliegue es otro punto, ¿no? El tema es el desarrollo. Puede ser local, no necesariamente tiene que estar desplegado. Ok, muchas gracias, Ingeniero. Ok. Ingeniero, una consulta Sí. ya referente a nuestro tema que es pruebas del software, en el software, en la parte del prototipo, en nuestro caso, ¿cómo aplicaría? Igual, pues, ¿no? ¿Hasta qué alcance? Es web, ¿no soy yo? Sí, Entonces, más interesante todavía, ¿no? Lo que tiene que hacer es, tiene que desarrollar una aplicación web. Y luego, una vez que desarrolle la aplicación web, intencionalmente usted puede dejar unos bugs por ahí. Y luego, uno tiene que demostrar cómo es que sus herramientas que usted ha investigado detectan este tipo de vulnerabilidades, de problemas. Y luego usted en línea las corrige y luego otra vez se pone a su servicio y ya lo encontró, ya lo resolvió. Entonces, este es un ejemplo. Tienen que hacer aplicación. Digamos, ingeniero, entonces tenemos que desarrollar una aplicación que detecte vulnerabilidades, cosas de seguridad. No, va en dos partes. Una puede ser el desarrollo de una aplicación web que haga cualquier cosa. Y a través de las herramientas que ustedes han investigado, muestran cómo es que se trabaja. Por un lado, encontrando errores o problemas o vulnerabilidades. Luego muestran, porque estas herramientas no solamente muestran errores, sino también sugieren cierto tipo de correcciones. Ustedes las aplican las correcciones, luego vuelven a aplicar el proceso usando esas herramientas y deberíamos mínimamente haberlas resuelto. Ese es uno. Sí, eso es lo que tenemos. Vamos a demostrar tres herramientas, vamos a mostrar las vulnerabilidades que tiene y vamos a mitigar, ¿no? esos problemas para también demostrar cómo los solucionamos con la misma sugerencia y también tenemos listo un prototipo, ¿no? Sí, está correcto, eso es. Eso Ya, es está bien, ingeniero, gracias. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok. Inge, una consulta más. ¿El día jueves Sí. el documento hay que llevarlo físico o solamente subirlo? No, solamente en la plataforma. Solamente en la plataforma. Lo que tiene que dar físico es su computadora. Y si lleva su computadora, se supone que está llevando toda su infraestructura, ¿no? Toda su infraestructura de trabajo, desarrollo. El único problema va a ser internet. Entonces, a ver, asegúrense de que haya un internet decente, pues, ¿no? Ok, Inge, muchas gracias. Bien. Ingeniero, una consulta, saliendo un poco del tema del parcial, con respecto al tema de la revisión del PAPS,
hubo grupos que quedaron sin revisar. Sí, eso No sé que publicaron y no lo hemos revisado, se los voy a revisar. Los que no publicaron, María, perdieron esa revisión, pues harán la presentación en las siguientes revisiones que tienen que ver con ese QA y va otra presentación más que iremos haciendo. Ya, está bien, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, a trabajar en la recta final y veámonos el día jueves. Hasta luego. El jueves, por si acaso, allá en la U presencial, ok. Esperemos que todo esté mejor, sobre todo para mí, pero nos vemos allá. Bueno. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego.